Sí, tengan todos muy buenas tardes. De nuevo, un placer estar con todos. Gracias por su audiencia y su atención. Bueno, en esta tarde vamos a conmemorar el Día Mundial del Corazón y la teleclínica versa sobre el riesgo cardiovascular. Para eso vamos a tener la exposición del caso clínico con el doctor Rodrigo Amaya. Él es residente de cuidados intensivos del Hospital El Salvador. Él nos presentará el caso y también tenemos la participación posteriormente para la exposición didáctica del doctor Astur Campos, que él es cardiólogo, graduado, bueno, es de la Universidad Nacional de El Salvador y es graduado de la ELAM de Cuba y trabaja como cardiólogo en el Hospital Rosales. Así que él nos presentará luego la exposición didáctica, pero empezaremos con el caso clínico. Doctor Amaya, por favor. Buenas tardes, vamos a comenzar con la exposición de este caso clínico, el cual es un paciente que recibimos en el Hospital de Salvador. Conmemorando lo que es el Día Mundial del Corazón, pues traemos este caso. Es un paciente masculino, salvadoreño, el cual tiene una fecha de nacimiento en junio de 1963, con 59 años de edad. Domicilio mexicano, su ocupación albañil. Él ingresó el día 22 de enero del presente año. Venía referido al Hospital Nacional Sacamil, donde había consultado un día antes. Paciente masculino que consultó con historia de aproximadamente 4 horas de inicio de dolor epigástrico posterior a caminata rápida con duración aproximadamente de 30 minutos. Inicio súbito, tipo urente de moderada intensidad. No se irradiaba, no relacionado con posiciones antálicas, pero que consultó en la unidad de salud Sacamil, donde lo evalúan y refieren al hospital Sacamil un día antes, el día 21 del 1 de 23, y posteriormente al hospital de Salvador el día 22 del 1 del presente año. Prioridades del cuadro, negaba cefalea, no había palpitaciones, no náuseas, no vómitos, no había lipotimia, ni sí. Todo esto era lo que refería en ese momento los datos con los que se fue enviado al hospital y era la historia tal cual se envió. Dentro de los antecedentes tenemos de los médicos quirúrgicos, era un paciente hipertenso que había iniciado aproximadamente en julio del año anterior, 2022, con los controles en el centro de Popa, manejado con hipersaltante 300 miligramos al día, el cual prefiere cumplir de manera irregular. Además de diabetes tipo 2, que había iniciado aproximadamente en junio del 2022, para lo cual no llevaba controles ni tratamiento. Los hábitos alimenticios no había mayores datos, familiares no disponibles, alergias no conocidas en ese momento, no antecedentes quirúrgicos ni inmunizaciones contra el COVID-19. La actividad física, pues nada más la que presentaba entre sus actividades de albañilería, era un paciente con etilismo, con ingesta ocasional de la juventud, que había suspendido hace 4 meses según su historia, con tabaquismo ocasional de la juventud, que suspendió hace 2 años, negaba la exposición al humo de leña, trabajador agrícola y uso de pesticidas no se describía dentro de su de trabajo, por lo cual se había descartado también este antecedente. La historia clínica de los signos vitales que nos refieren al ingreso es un paciente que se recibió con una presión arterial de 140/100, con frecuencia cardíaca de 99, respiratoria de 18, una temperatura de 36,3 grados. Saturado 27%, con un glucotés de 126 miligramos. Ya mostraba en sus medidas antropométricas un IMC de 37 kilogramos por metro cuadrado, con un peso de 82,5 para una talla de 1,50. Hemos remarcado algunas de las situaciones importantes, a las cuales queremos que vayan tomando en cuenta para poder al final concatenar realmente en el marco del riesgo cardiovascular, qué es lo que más ha afectado a nuestro paciente, y también para que podamos ir sacando nuestras conclusiones de qué es lo que ha llevado a este paciente a su patología actual. En la historia clínica, la apariencia general se describía un paciente masculino en la sexta década de la vida, con edad la cual concordaba cronológicamente, eupneico, orientado en tiempo, lugar y persona, cabeza normocráneo, con pirla, boca húmeda, cuello simétrico, no yugulares ingurgitados, con una nivel torácico con una adecuada espacio costal, no había ruidos adventicios agregados y cardiovascularmente se describía como un ritmo irregular, no soplos, no frotes y el PMI en el sexo espacio intercostal. Dentro del abdomen, abundante panícula adiposo, perisantismo presente y normal, los signos peritoneales, la esplenomegalia, la hepatolipegalia, puntos colaterales negativos. Extremidades, describían normotróficas, normotómicas, no edema, había llenado capilar de 2 segundos y no había alteraciones evidentes a la mancha. Examen neurológico, alerta, orientado, tiempo de persona, como hemos descrito,
Babinski y sus océanos negativos, sin focalizaciones y los pares craneales normales, con fuerza en ambos miembros superiores e inferiores, 5 de 5, sin alteraciones de la sensibilidad. Es importante de que recalquemos en el paciente diabético, desde las primeras atenciones que vamos a tener en el primer nivel, que hay que determinar qué tipo de pie tenemos, qué tipo de riesgo hay en el paciente diabético, dependiendo de sus nuevas comorbilidades, de la presentación que nos llegue en ese momento, y que se tiene que hacer el énfasis de que son situaciones dentro de las cuales podemos captar lo que son problemas a futuro dentro de lo que son los pacientes a través de la clasificación y del examen físico, el cual ya está queriéndose impulsar a través de lo que son los programas del Ministerio de Salud, y dentro de los cuales si nosotros vemos que no había sido mucho el tamizaje que se le hizo a ese paciente, sí ya describía que había una presencia de reflejos aquilenos en los cuales estaban un poco alterados y nos podría llevar a pensar de que en algún momento este paciente ya podría empezar a tener problemas. Dentro de lo mismo, igual tener en cuenta que la parte clínica también va a evaluar lo que es la parte vascular, ¿verdad? A través de lo que es la frialdad, si hay presencia de piel delgada, si hay precisión de claudicación, con el índice de tobillo-brazo también que podemos sacar fácilmente en un consultorio y con evaluar la presencia de los pulsos. Y lo cual nos va a clasificar en el caso de este paciente con un riesgo de ulceración muy bajo, que al momento no tiene riesgo. Entonces, la clasificación, como ya habíamos mencionado, tiene que ser manejado con recomendaciones de tratamiento, la periodicidad de elaboración anual y que puede ser manejado en el primer nivel por medicina general. Entonces, todo eso es importante porque nos lleva no solamente a la visión que tenemos a veces nosotros desde el tercer nivel, sino también nos hace repasar qué es lo que viene pasando con los pacientes desde el primer nivel, cómo se van derivando, cuáles son las situaciones que a veces no logramos captar y que nos llevan a complicaciones, las cuales lastimosamente van a ser parte de la evolución de las enfermedades no transmisibles de nuestros pacientes. Entonces, se recibe en el Hospital Nacional Sacramento con un electrocardiograma, el cual se describía con un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 100, el eje estaba más 60, con una P de 0.08 segundos, un PR normal, QRS en valores normales, pero ya describí USB2 con una elevación del ST de 2 milímetros, de B2 a B3, con una progresión normal de la onda R, un índice socorro negativo, y lo cual en su momento lo habían catalogado como una necrosis septal. Le tomamos un segundo electrocardiograma allá en parte del hospital en Salvador, donde tenemos que a las 3 de la tarde se presenta el paciente con ritmo sinusal, de frecuencia cardíaca de 80, siempre el es igual, puede ser en B2 a B3, elevación del ST de 2 milímetros, de 2 a B3, con una onda T invertida de 3 milímetros en B2 a B4, presencia de excesos ventriculares, índice de socorro negativo, y se catalogó como un isquemia subepical anteroseptal. Nosotros igual ya desde que vamos evaluando al paciente, desde que hacemos el abordaje inicial, menos en lo que es la parte de emergencias en el hospital, uno se va haciendo la idea de qué le puede pasar a este paciente. Entonces, una de las situaciones por las cuales ingresa a la unidad de cuidados intermedios es por las complicaciones asociadas a los eventos como los síndromes coronarios agudos, que dentro de las 24 a 48 horas son las que más frecuente vemos y es lo que justifica el manejo muchas veces en una unidad de cuidados o incluso en la UCI. Este es el electrocardiograma con el cual nos lo referí, como ya lo hemos mencionado anteriormente, una espectro alrededor de 84 a 86 con un ritmo sinusal, donde ya se veía un bloqueo, o sea, el toquecito de rama izquierda con las alteraciones a nivel de lo que es el ST, más que todo en la cara anteroseptal con la inversión de las ondas T. Entonces, se toma un segundo electrocardiograma, el cual es el de ingreso allá, donde ya vemos que hay un aumento en lo que es la presentación de la elevación del ST, la marcado de las T invertidas, que siempre pareciera ser que es la cara anteroseptal, la cual se ve más correlacionada y que lo podemos correlacionar con afectación de la descendente anterior. Esta es la radiografía de tórax, la cual siempre lo utilizamos dentro del los síndromes coronarios agudos, pues no solamente nos ayuda a evaluar cómo está a nivel radiológico la silueta cardíaca, sino que también nos ayuda para ver si hay presencia o no de congestión o alguna otra patología que vaya acompañado de lo que es la disfunción del corazón, ¿verdad? Dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca en todas sus complicaciones. Se describía como una proyección PA inspirada, línea media con botón aórtico prominente, trama pariliar acentuada, el índice cardiotorácico que está en 0.5 con algunos postocrénicos acentuados, no de tejidos óseos ni blandos. Dentro de los estudios de apoyo de diagnóstico de laboratorio de antropometría, como bien sabemos, realmente no es que en todos los hospitales a veces
dependiendo del nivel en el que está, contamos o no con lo que son la presencia de las personas enzimas cardíacas. En el caso del Hospital Nacional San Camil y de lo que vamos a hablar, de lo que llama la atención de cómo ellos lo recibieron, es la parte en la cual ya había un aumento de las semis, eso lo que sigue siendo, no se escribe que fuera en ayunas, se había describido inicialmente una hemorroide glicosilada de 3.8, ¿verdad? La cual es menor al 6.5, que tenemos un poco margen de límite. La tasa de filtración estaba en 101, en el Hospital de Salvador fue de 109, y dentro de los demás parámetros realmente estamos con hemoglobina aceptable, dentro de no hay desequilibrios electrolíticos, que era otra de las situaciones que nos podían predisponer a las arritmias, dentro de las cuales son de las complicaciones más frecuentes que tenemos posteriores a los infartos. Y lo podemos catalogar con todos los parámetros que tenía, más el evento nuevo como un riesgo cardiovascular muy alto. Lo cual vamos a ver más adelante, a través de lo que son las aplicaciones, se puede realmente sacar de manera más objetiva y a través de los scores lo que es el riesgo cardiovascular. En su momento se ha catalogado como un infarto agudo del miocardio, pues había la presencia de troponinas positivas, las cuales vemos en el Hospital de Salvador. En ese momento, lamentablemente, todavía no contábamos con lo que es las cuantitativas, las cuales sí ya tenemos, porque es parte de hacer un delta de cómo van esta evolución de lo que son las troponinas, y también lo que es en el caso de la CPK total y la CPK-MB, en la cual ya vemos una alteración, lo cual nos puede también servir para correlacionar en el caso de ausencia de troponinas, pues y estamos ante un cuadro clínico, electrocardiográfico y de laboratorio, el cual nosotros vamos a apoyar para lo que es el diagnóstico. Nosotros contamos con lo que es el ProBNP, que también es un marcador el cual nos ayuda a evaluar la disfunción del vesículo izquierdo principalmente, aunque nos sirve también en el estudio de la cardíaca en general. Y también contamos con lo que son la parte de la cogulometría, la cual es vital a la hora de evaluar a un paciente en el cual probablemente se va a anticoagular. Vemos que no había afectación a nivel de lo que era renal, entonces lo clasificamos en su momento como un ciclo coronario agudo, como un infarto Kimball 1, en el cual se manejó en la unidad de cuidados intermedios. Dentro de los manejos que se le habían realizado en el Hospital Nacional Sacamil, fue que se inició con lo que eran los antiplaquetarios, los antiagregantes, LASA, el clopidogrel, se inició lo que es el enoxaparin de 30 miligramos. Se había manejado inicialmente con morfina, dentro del manejo del dolor, la atorvastatina, se había iniciado a 40 miligramos, el carvedilol, que se fue ajustando tanto dentro de lo que es el manejo de la estancia dentro de lo que es el hospital, y que, como vamos a ver más adelante, este paciente se va de alta, está en el Hospital de Salvador, se va de alta referido, había tenido antecedentes de haber tenido dolores torácicos previos, entre los cuales había sido manejado con AINES, incluso había sido manejado con esteroides. Y también tenemos en cuenta la evolución que se le va a dar en el Hospital Nacional Rosales, que es donde se envió para lo que es el manejo posterior al síndrome coronario agudo que presentó en ese momento. Entonces, realmente las sesiones que se van a hablar y se van a discutir, porque es realmente importante ver hacia dónde vamos a derivar a nuestros pacientes, porque cuál es la capacidad resolutiva que tiene cada centro y cuál va a ser el centro que más se va a acomodar a lo que le está pasando a nuestros pacientes. Definitivamente tenemos que tener en cuenta que un paciente en el cual llega un día antes a consultar a un hospital de segundo nivel, dentro del cual hay que decidir el traslado al tercer nivel, siempre es importante saber en qué tipo de hospital voy a tener un laboratorio de hemodinamia, en qué tipo de hospital voy a tener la trombólisis a la mano y los tiempos dentro de los cuales el paciente tiene que ser evaluado. Dentro de la evolución, dentro de la unidad de cuidados intermedios, pues seguía con presiones elevadas, 140-87, con una PAN de 105, regulación de la medicación antihipertensiva, con su manejo de dieta, la enoxaparina, sus electrocardiogramas seriados, el manejo del infarto. Se iba a trasladar en un momento a lo que es el área de hospitalización por la misma estabilidad del paciente, que es como el área de medicina interna para nosotros, y se había agregado carvedilol dentro del manejo del síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta que se había logrado identificar en los electrocardiogramas control extractos ventriculares, las cuales habían sido aisladas y no habían tenido ninguna afectación hemodinámica. Sin embargo, en el día posterior a esto, del 24, perdón, se encuentra el paciente presenta un pico febril de 38 grados centígrados sin ascenso de las pruebas inflamatorias,
Se indican hemocultivos en su momento para evaluar infecciones sobreagregadas, además de otros cultivos. Y en su momento se pensó en un síndrome de Dressler. Pensar si realmente estábamos ante una de las complicaciones que podría llegar a presentar nuestro paciente. Sin embargo, al hacer la revisión, no cumplía con los criterios como tal y no podíamos descartar que todo eso era parte del proceso inflamatorio que va acompañando al síndrome coronario. Estábamos en el momento de su quinto día por evento cardíaco agudo, bajo presión secundaria, bajo vigilancia hasta hemodinámico. Ya se había tenido una adecuada evolución respecto a lo que es el manejo de la presión arterial, estaba con su anticoagulación y la integración paritaria, con sus diuréticos orales, un monitoreo cardíaco estricto, y se estaba ya empezando en la valoración para el cateterismo a nivel de que es el Hospital Nacional Rosales, que es el hospital el cual cuenta con el laboratorio hemodinámico. El paciente el día 31, pues ya asintomático, posterior a todo el evento, después de todo haber tratado que no hubiera complicaciones mecánicas, eléctricas o insuficiencia también del músculo valvular en lo que son la presentación de las complicaciones de los infartos, se brinda el alta a casa con referencia al Hospital Nacional Rosales, que va a haber el manejo intervencionista con la coronografía y el respectivo cateterismo cardíaco. Entonces, el plan en sí fue la anticoagulación, el plan de cateterismo cardíaco, el control glicémico y de la presión arterial, dentro de los cuales se había catalogado como un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, el bloqueo de rama izquierda incompleto, más las sístoles ventriculares aisladas, la presencia de hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular, que era muy alto, la obesidad grado 2. Realmente ver si este paciente estábamos ante un paciente diabético o no, pues pero mencionamos a un paciente que no tenía alteración de la glicemia durante el ingreso, que la hemoglobina glicosilada estaba en niveles normales, que tenemos un pie de 20 grado cero según la clasificación que le habíamos hecho, y todos estos son los tratamientos que se le fueron dando, y dentro de los cuales es parte de lo que nosotros debemos preguntarnos si nuestro paciente tiene. Se le ha hecho un mapa, será suficiente la medicación nada más con beta-bloqueadores, y también definir qué tanto tiempo vamos a tener a nuestros pacientes con la prevención secundaria, cuándo va a ser la dieta, cómo va a ser el ejercicio que este paciente va a recibir. Definitivamente la rehabilitación cardíaca posterior a los síndromes coronarios agudos es las situaciones en las cuales se tiene que tener en cuenta y definir o no realmente el control de la glicemia y si sí o no estamos ante un paciente diabético. Como les había mencionado, el riesgo cardiovascular, tenemos este caso hipotético en el cual si el paciente le hubiéramos hablado de riesgo cardiovascular antes del IAM, supongamos que no era diabético y que hubiéramos tenido dos escenarios diferentes. Entonces, con esto, a través de lo que es la aplicación con la calculadora de riesgo cardiovascular de Hartz, podemos ver a través de los diferentes ítems que nos va solicitando la aplicación si este paciente cae en qué categoría. Si nosotros hemos tenido este paciente masculino de 59 años, con IMC de 36, catalogado como un alto riesgo cardiovascular, ¿habrá sido siempre el mismo manejo que le estábamos dando o esto habrá cambiado dentro de la perspectiva que teníamos para evitar que nuestro paciente llegara a esta complicación? Entonces, esa es la remembranza que traemos del caso, pues para realmente ver cómo es el recorrido que muchas veces no alcanzamos a evaluar dentro de uno solo de los niveles de la atención en lo que es la salud del paciente y que, quieras o no, va trayendo riesgos y va trayendo complicaciones dentro de la evolución de la enfermedad. Bueno, ese ha sido el caso, ¿verdad?, que nos ha presentado el doctor. Antes de pasar a discutir lo demás, pues vamos a hacer una pequeña discusión primero del caso. Pero antes de hacerlo, queremos también darle la bienvenida al doctor Rodríguez Buño. Él es el asesor de enfermedades no transmisibles de la OPS en El Salvador. Nos dicen que está conectado y nos gustaría que él pues diera unas palabras conmemorando el día, doctor Buño, para el Día del Corazón. Con mucho gusto, doctora. Bueno, muy buenos días para todos de mi parte. Es un placer estar para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, estar acompañando la iniciativa de las teleclínicas ECO una vez más. He estado en anteriores oportunidades, pero en esta, que está vinculada al Día Mundial del Corazón, no quería dejar de estar acompañando a mi amigo y colega, el doctor Villatoro, con quien estamos haciendo un muy fuerte trabajo en apoyo al Ministerio, al Seguro Social, a distintos efectores, al bienestar magisterial, a las Fuerzas Armadas, en fin, todo el sistema de salud
Para el abordaje de la hipertensión, y en particular las enfermedades cardiovasculares, que ya sabemos todos que es la principal causa de muerte en la población adulta y en la población general. Ustedes saben que yo soy el asesor en enfermedades no transmisibles y salud mental. Ustedes saben que el área de las enfermedades no transmisibles comparten una serie de determinantes que muy bien se abordaron y que en la presentación del caso Miraba con detenimiento nos refleja la complejidad que tiene el manejar cualquier enfermedad sin contemplar a las otras, ¿no? Esa red de determinantes, esa matriz de determinantes nos hacen que los pacientes nunca vengan sencillos, nunca sean los pacientes, como decíamos cuando estudiamos medicina, los pacientes no se comportan como los libros, ¿no? No son pacientes de libros, sino que vienen con una complejidad, una realidad, por supuesto, médica compleja de interacción, pero además una realidad social, una realidad de contexto de todos los determinantes que querramos hablar. Eso hace que los pacientes tengan problemas de cardiopatía isquémica, pero a la vez tengan diabetes, a la vez tengan obesidad y otras comorbilidades. Y cuando digo a la vez, lo digo como en ese reforzamiento causal o como coexistencia. En definitiva, es muy difícil separar ambas dos condiciones, pero sin duda que nos hace que no podemos dejarlo de lado a la hora de abordarlo. Yo saludo la nutrida presencia, 93 participantes en estos momentos que tiene el foro, colegas especialistas, colegas de la medicina general, o como suelo decir yo, los especialistas integrales del ser humano. En definitiva, compañeros en esta causa que es por las enfermedades, por reducir la mortalidad cardiovascular. Eh, Les saludo cordialmente en nombre del doctor Escalante, nuestro representante de la Organización Panamericana de Salud en El Salvador, y en nombre de todo mi equipo, a quien seguramente conocen y creo que está conectado el doctor Sorto y bueno, toda la gente de OPS que estamos junto a ustedes comprometidos con la causa de la salud en El Salvador. No quiero dejar de destacar los avances que ha tenido El Salvador en esta materia, siendo hoy uno de los países referentes a nivel de la región en el abordaje de la enfermedad cardiovascular. Y quiero hacer breve mención a que no sé si decirlo lamentablemente o por suerte, más bien lamentablemente ha sido el avance de las enfermedades no transmisibles ha sido discreto y tenemos que acelerar ese combate a las enfermedades no transmisibles en el último tramo de esta Agenda 2030 y de alguna manera donde sí se ha visto mejoría concreta ha sido en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. La reducción de la mortalidad por NT, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, se ha dado a expensas de la reducción de la mortalidad cardiovascular. Eso hace que haya un sentido lógico de eficiencia y de prioridad, y El Salvador ha reconocido y ha tomado ese camino y ha trabajado fuertemente con la estrategia Hertz, estrategia modelo, que no es solo una estrategia de abordaje de la hipertensión, si bien lo es, si bien es el foco, porque claro, es la gran vedette de todo esto, la hipertensión es la asesina silente, pero además de eso, como puerta de entrada para el fortalecimiento del primer nivel de atención para el manejo de las enfermedades crónicas. Y esto lo digo porque no hay abordaje efectivo si no hay un primer nivel de atención basado en la atención primaria que pueda ser resolutivo y que pueda dar cabida a la interacción con los pacientes. Como digo esto, también digo que no hay tampoco un sistema aislado de atención primaria que pueda hacer resolver toda la complejidad de los pacientes. Esto es, no hay sistema efectivo si tampoco hay una atención especializada conforme a la materia. Y es por eso que un paso adelante que El Salvador, un paso adelante que el resto de los países de las Américas, El Salvador ya está abordando dos aspectos de una expansión de la estrategia para las cardiovasculares, que es la expansión hacia las demás
enfermedades, como con el mismo metodología y modelo de gestión clínica de la diabetes, de la enfermedad renal crónica, del asma y de las demás enfermedades no transmisibles, una expansión horizontal, pero una expansión también de integración vertical entre los distintos niveles, y esto es acercando a la estrategia Hertz, y tenemos muy prontamente, quizás el doctor Villatoro después nos recuerda la fecha, pero para los próximos meses de octubre, la participación en Hertz de los profesionales del segundo nivel de atención hospitalarios a nivel nacional, para demostrar que no hay medicina, no hay salud si no hay integración. No solo si no hay enfoque integral, sino también si no hay integración entre todos los que hacemos la colaboración en este sentido. Sin más, doctora, yo quiero saludar también especialmente al doctor Rodrigo Amaya y al doctor Artur Campos por esta específica bajada a tierra y concreto caso, y que vamos a seguir atentamente. Y bueno, le deseamos éxitos de aquí en más en las demás teleclínicas, y feliz día, porque aquí sí celebramos el Día Mundial del Corazón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, vamos a continuar y vamos a explicar por qué hemos traído este caso, ¿verdad? Bueno, porque como nosotros revisamos que teníamos que discutir un poco más del riesgo cardiovascular, entonces tenemos que empezar a integrarnos, como dice el doctor, desde el primer nivel, aunque la estrategia HARS es específicamente para el primer nivel, pero el primer nivel refiere a los hospitales. Y este caso ejemplar, pues cuando uno lo ve que llega con un infarto de miocardio a un hospital, nos vamos para atrás y revisamos qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? El doctor presentó la última diapositiva. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué riesgo cardiovascular tenía este paciente? Como ustedes lo vieran, si lo ponía hipertenso, si no lo ponía hipertenso, supiéramos o no cuánto tenía de colesterol, él tenía siempre un riesgo alto. Era un paciente con índice de masa muy elevado, un IMC elevado, y pues tabaquista, ¿verdad? Entonces tenía un riesgo alto. Entonces, como tenemos que integrarnos más, tenemos que utilizar los pilares que dice Harris. Estamos muy conectados. Ahora tenemos referentes de enfermedades no transmisibles en primer nivel y en todos los niveles. Entonces, este paciente, pues yo sé que en las zonas urbanas, él es de mexicanos, ¿verdad? Entonces, es más difícil como captar a los pacientes, porque son demasiados pacientes en un lugar urbano y nos cuesta, no es igual que cuando estamos en las zonas rurales, que se conoce mejor la población porque son poblaciones más pequeñas. Pero lo que quiero que también tengamos en mente es que tenemos que evaluar riesgo cardiovascular, porque si este pacientito ya lo hubiéramos tenido identificado, pues también a esos pacientes que tienen un riesgo un poco ya más alto son a los que más les vamos a tener que poner atención. Y también otra cosa importante, antes de pasar a todo lo demás, y también si alguien va teniendo alguna pregunta que por favor la vaya poniendo en el chat, pues si tú ya vamos a dar la oportunidad, que estos pacientes nosotros tenemos que estar sabedores, todos los médicos, de qué le está sucediendo al paciente, porque al parecer empezó en alguna consulta donde le dijeron que era diabético, una popa de una unidad de salud. Después, ya infartado, no siguió el tratamiento, al parecer, ¿verdad? Ya infartado. Pero luego lo ven en los hospitales y después va otra vez a la unidad de salud. Y solamente lo ven por un dolor en el tobillo, creo. No se preguntan más. Y es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, que pongamos atención en todo eso, ¿verdad? Porque nuestros pacientes se les tiene que dar el continuo de la atención, el seguimiento en todos los niveles. Y en eso tenemos que enfocarnos también. No sé, doctor, si vamos a ver si alguien ha hecho alguna pregunta, porque no, creo que ahorita todavía no. Entonces, quizás pasamos, doctor, a su campus, a su exposición didáctica, para después hablar un poco más de todo el caso.
Sí, bueno, como ya usted ha mencionado, y el doctor también, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿verdad? Y una causa importante de estas enfermedades es la hipertensión arterial. Vamos a comenzar por ahí. La hipertensión arterial es causa de muerte prematura. Entonces, las estadísticas sobre la hipertensión arterial es una cuestión realmente alarmante. O sea, en este momento se calcula que 1.280 millones de adultos entre 30 y 80 años le están padeciendo. Y de esos, la mayoría, 2/3, viven en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, acá, ¿verdad? En nuestra zona. 46% de estos hipertensos no lo saben que son hipertensos. O sea, de estos 1.280 millones, la mitad, 46, casi la mitad, no conocen que son hipertensos. Y de estos que son hipertensos, llevan tratamiento solo un 42%. O sea, seguimos reduciendo los números. De este 42%, solo el 21% está controlado con una presión arterial objetivo de menos de 140 mm. Entonces, con estas cifras, pues obviamente es la principal causa de mortalidad mundial, la hipertensión arterial y la enfermedad cerebrovascular que puede provocar los infartos agudos del miocardio y la enfermedad renal crónica. O sea, tres órganos diana de la hipertensión arterial que actúa sinérgicamente con la diabetes para generar graves complicaciones en esos tres órganos. Y pues por eso, como mencionaba el doctor, la OMS se puso como meta reducir la prevalencia de hipertensión un 25% para el 2030, con respecto a los valores de 2010. Entonces, ya la iniciativa HERTZ, pues lo mencionaba el doctor, ¿de qué se trata? Pues es una estrategia de prevención con énfasis en la modificación de estilo de vida, prioriza el manejo sistemático de la hipertensión arterial mediante intervenciones de diagnóstico, terapéuticas eficaces y de bajo costo que puedan emplearse en los países con recursos limitados. Es decir, apostar a la promoción y prevención de salud, que es lo que ha demostrado que funciona. Ahora, no es caro, es mucho menos costosa que la atención hospitalaria y pues, los resultados son mucho mejores. Sobre todo, resultados en calidad de vida de pacientes. Evitar una enfermedad grave, pues traduce personas con mejor calidad de vida, que son mucho más productivas y que generan menos gastos para cualquier sistema de salud. Ahora, para el 2025, Hertz se espera que sea el modelo institucionalizado de manejo de riesgo cardiovascular, con especial énfasis de nuevo en el control de hipertensión arterial y la prevención secundaria, en la atención primaria de salud en las Américas. Dentro de las motivaciones de este proyecto, los datos que di anteriormente y en el inciso 3.4 específicamente nos menciona eso, 2030, reducir a 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante prevención y tratamiento y promoviendo salud mental y bienestar. Datos claves sobre las enfermedades cardiovasculares. 4 grupos de enfermedades son responsables del 80% de todas las muertes prematuras. Acá, la mayoría, enfermedad cardiovascular, con un 28,1%. Las enfermedades neoplásicas, el cáncer, 19,6% para la región de las Américas, enfermedades respiratorias, 7,2%, y la diabetes, un 5%. Factores que aumentan el riesgo de morir a causa de las enfermedades no transmisibles. Los factores de riesgo que son bien conocidos: consumo de tabaco, inactividad física, uso nocivo de alcohol, dietas inadecuadas. El tamizaje, la detección y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, van a ser como componentes fundamentales a la respuesta a estas enfermedades no transmisibles. Entonces, aquí pues de este grupo de factores de riesgo están los modificados, que es lo que nos tratamos de enfocar siempre. El tabaquismo, dar educación e información suficiente al paciente para que esté consciente de todo lo nocivo que es fumar, ¿verdad? La inactividad física, el sedentarismo, el consumo nocivo de alcohol, como lo acabo de mencionar, y la ingesta de sal. Este último, en el caso de la hipertensión arterial, influye mucho, porque si es un factor de, a la hora del manejo dietético del hipertenso, es bien importante reducción del consumo de sal, cosa que es muy difícil porque pues nos han acostumbrado a consumir en altas cantidades
y sobre todo en productos procesados y en comidas rápidas, que a casi todos nos gustan. Las metas mundiales de reducción de consumo del tabaco, pues se espera que sean el 30% para el 2025, del sedentarismo, reducción del 10% para el 2025, el consumo nocivo de alcohol, otro 10%, y en el consumo de sal, que es muy importante, el 30% de reducción para el 2025. Entonces, estrategia Hertz, ¿qué significa? H de hábitos y estilos de vida saludables. Dar un buen asesoramiento a los pacientes, una buena educación. Evidencia de protocolos clínicos. Es decir, dar toda esta información basada en la evidencia que se está generando. Que el paciente tenga acceso a medicamentos y tecnologías esenciales dentro del sistema de salud. Que hay un manejo adecuado de riesgo cardiovascular. Que para eso pues tenemos una aplicación que está en línea ya para que todos la podamos descargar y la podamos utilizar. Que ya el doctor mencionó en este caso clínico, cómo inmediatamente enciende las alarmas sobre un paciente de alto riesgo que tuvo un infarto. El trabajo basado en equipos multidisciplinarios, que ya los colegas también lo mencionaron, atención primaria, atención secundaria y terciaria, trabajando de la mano en beneficio de los pacientes, y los sistemas de monitoreo. Ahora, algo bien importante, cuando hablamos de hipertensión arterial, es, ¿sabemos realmente tomar la presión arterial? Y en la experiencia clínica que yo tengo, ya siendo cardiólogo de un poquito más de 10 años, me he dado cuenta que uno de los principales problemas a veces es ese, que el paciente hipertenso que llega con todo un cuadro florido de hipertensión arterial, es decir, un paciente que se queja de cefaleas, de agotamiento, dolor precordial atípico, palpitaciones, tiene que ser en una consulta médica con un especialista para decirle si es que tiene la presión arterial en 170-100, y a veces es un paciente que ha visitado muchos médicos. Entonces, a mí me surge de nuevo la pregunta, ¿sabemos tomar bien la presión arterial? Porque ya, el paciente no estaba diagnosticado como hipertenso, o en algún momento le dijeron, sí es hipertenso, pero tal vez el aperoterapeuta que él tuvo no fue bueno, o la orientación que le dieron no fue la adecuada para que luego llevara un tratamiento y un seguimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, vamos a lo básico. ¿Sabemos tomar la presión arterial? Pues el Hertz, el paso A, es una cosa bien importante. ¿Cómo obtenemos una cifra fiable de presión arterial? Pues, si tenemos un equipo automatizado, pues mucho que mejor, ¿verdad? Sobre todo uno que esté homologado. Luego, el paciente que esté sentado en un espacio tranquilo, cómodo, que no esté hablando en el momento que le estamos chequeando la presión arterial, que el brazo lo tenga apoyado a la altura del corazón, el brazalete esté apoyado en el brazo sin ropa abajo, o que sea una tela delgada la que hay, que sea el tamaño del brazalete adecuado, que los pies, ambos pies estén apoyados en el suelo, que no tengan las piernas cruzadas, que el paciente no tenga en ese momento ganas de ir al baño, ¿verdad? Y que tenga la espalda apoyada y recta en una silla adecuada. Entonces, ya una vez cumplimos todos esos requisitos, pues hacemos una lectura de la presión arterial. El diagnóstico de hipertensión arterial, pues, 2 tomas en diferentes días de una presión arterial mayor o igual de 140/90 es suficiente para decir que este paciente es hipertenso. Y sobre todo si hay clínica de hipertensión arterial. Entonces, acá, cuando hicimos un diagnóstico adecuado del hipertenso y pues ya le dimos toda la educación referente a cuáles son los cambios que tiene que hacer en su modo y estilo de vida, surgen muchas preguntas. Dice el médico, que es el primer filtro, la persona que le diagnostica la hipertensión arterial. ¿Ahora qué hago con este paciente? 140/90 será el nivel adecuado para iniciar terapia, o le doy 6 meses tiempo a que haga dieta, ejercicio, baje un poquito de peso, maneje mejor el estrés. ¿Qué estudios de laboratorio le tengo que indicar? ¿Qué evaluaciones de riesgo tengo que realizar? ¿Comienzo con un medicamento o con cambio de modo y estilo de vida, o comienzo con otro medicamento en monoterapia? ¿Combino estos medicamentos? ¿Qué combinación es la mejor? O sea, hay una serie de preguntas detrás del inicio del manejo del hipertenso,
Entonces, cuando ya hemos tomado la decisión de que definitivamente este paciente necesita tratamiento farmacológico, eh, porque sabemos que tenemos que reducir la presión arterial, entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues aquí volvemos a ejercer de nuevo. Ellos tienen unas indicaciones muy claras. Primero, podemos hacer una evaluación de riesgo cardiovascular del paciente. Tenemos la calculadora de riesgo, donde pues podemos poner información importante del paciente y ahí nos va a decir qué tanta atención tenemos que darle a esta persona a partir de ese momento. Es decir, podemos tener dos pacientes con la misma presión arterial, pero uno tiene sobrepeso, ya le han dicho en algún momento que es diabético, sabemos que es sedentario, que tiene una mala dieta, se queja de dolor precordial y cansancio en ocasiones. El otro paciente es más joven, delgado, dice que realiza deportes habitualmente, no tiene ninguna otra comorbilidad, pero tienen exactamente la misma cifra de presión arterial. Entonces ahí está, es la evaluación de riesgo, la que nos necesita meter esa información para decirnos, a este paciente hay que ponerle mucho más atención, ¿verdad? Y comenzar tratamiento y seguimiento. Y pues, esa es la clasificación que el doctor pues ya mostró en unas diapositivas anteriores, se considera riesgo bajo, lo hace la calculadora, cuando tiene menos del 5% de riesgo de complicaciones, ¿verdad? A futuro, moderado tiene 5 al 10%, alto de 10 a menos de 20%, muy alto de 20 a menos del 30% y crítico arriba del 30%. Ahora, esa es lo que vamos a ver en la calculadora Hertz, donde nos hace preguntas importantes. ¿Tiene historia de enfermedad cardiovascular este paciente? Si ya el paciente nos dice, sí, doctor, yo estoy ingresado hace 5 años porque tuve un problema cardíaco, porque tuve un infarto o porque tuve un derrame, es el lenguaje que utilizan los pacientes para referirse a las enfermedades cerebrovasculares. Decimos sí, ya, el paciente muere al cardiovascular, ¿no? Este paciente, pues, tiene que hacer un seguimiento mucho más estricto, buscando cifras de presión arterial óptimas. Luego, el paciente si tiene enfermedad renal crónica también incrementa su riesgo, ¿verdad? Y ahí pues la calculadora nos va guiando respecto a los otros factores que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en base a este riesgo, ¿qué tratamiento le vamos a dar al paciente? Pues ya esta información nos dice que todos los hipertensos, definitivamente, pues la meta con el tratamiento médico es reducir la presión a menos de 140/90. Aquellos hipertensos de alto riesgo, es decir, que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, pues esa presión baja a menos de 130. Y, bien importante, en el tratamiento tienen que llevar aspirina y estatinas. Independientemente de su cifra de lípidos, tienen que tomar una estatina, ¿no? Y la aspirina con antiagregante planetario de manera preventiva. Y aquellos pacientes de alto riesgo, pero que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pues también. Una cifra de presión arterial abajo de 130 sería el objetivo, lo idóneo, y estatinas en su tratamiento no nos pueden faltar. Y luego, el tratamiento farmacológico con los antihipertensivos, ¿cuál va a ser? Una sugerencia, utilizar YEPRA como el enalapril, a 10 miligramos cada 8 horas, ya de una sola vez combinado con amlodipina. ¿Por qué? Porque ya las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS han sido claras en base a mucha evidencia de los tratamientos combinados son más efectivos que la monoterapia. Entonces, enalapril 10 cada 12 más amlodipina, le damos seguimiento al paciente. En un mes, el paciente todavía no tiene la presión arterial abajo de 140/90 o abajo de 130 si es un paciente de alto riesgo, subimos la dosis de enalapril. A 20 miligramos cada 12 horas, la amlodipina se puede subir hasta 10 miligramos. El paciente sigue fuera de meta, agregamos una tiacida, un diurético, 25 miligramos cada día, que se puede subir hasta 50 miligramos cada día. Y sobre todo, junto con el tratamiento farmacológico, énfasis, disminuir el consumo de alcohol, tratar de que el paciente baje de peso para que lleve un índice de masa corporal adecuado, evitar los alimentos altos en sodio, realizar unos 30 minutos de actividad física diariamente o 3 o 4 veces por semana, ingerir más fruta, verdura, menos alimentos procesados y el tabaquismo, para eliminar el tabaquismo de su dieta. Entonces, ahí tenemos integrado ya una evaluación bastante integral, rápida del paciente, donde ya definimos
el paciente, hicimos un diagnóstico, definimos el riesgo que tiene el paciente e iniciamos con la farmacoterapia. Con la diabetes mellitus, pues tenemos otra vía clínica. Y es muy importante porque es otra enfermedad concomitante con la hipertensión, que son sinérgicas y que ambas pues generan mucho daño. Tamizaje de diabetes y glicemia en ayunas, esto lo vamos a hacer con la hipertensión en la primera consulta también. Vamos a indicar una serie de estudios y ahí no puede faltar la glicemia, ¿verdad? ¿Cómo diagnosticamos un diabético? Con una glicemia arterial en ayunas arriba de 126 en 2 tomas en días diferentes. Evaluar también los factores de riesgo de este paciente, que son así los mismos que los de la hipertensión, obeso, que ya tiene hipertenso, dislipidemia, sedentarismo, la diabetes gestacional, el antecedente, el paciente que tenga síndrome ovario poliquístico y los antecedentes familiares de diabetes mellitus, es decir, la carga genética del paciente. Y tenemos pacientes que van a tener una glicemia que van a estar entre 100 y 125, entonces tenemos una glicemia arterial en ayuda que también va a requerir un seguimiento más estrecho. Podemos, una glicemia al azar, que no estén ayunas arriba de 200, pues también tiene que encender la alarma y pues empezar a manejar este tipo de problemas. Estos pacientes, manejo de riesgo, aspirina y estatina. Todo paciente hipertenso y diabético tiene que llevar una estatina y aspirina en su manejo, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo, tratar de hacer cambios en la modificación del modo y estilo de vida. Y en pacientes diabéticos, como ya mencioné, la importancia de la revisión y el examen físico de los pies. Bueno, ¿cómo iniciamos el tratamiento con ellos? Pues la sugerencia de la metformina, media tableta, vía oral 2 veces al día después de desayuno y cena, un mes. Si la glucosa todavía está fuera de meta, subir a una tableta de 850 2 veces al día, desayuno y cena. Otro mes, estamos fuera de meta, agregamos la glibenclamida, media tableta 2 veces al día, un mes más. Y el 4 pues sería ya una combinación de metformina y glibenclamida, una tableta cada 12 horas de ambas. Y si aún así pues no se consigue la meta de una glicemia de menos de 126 o postprandial de menor de 180, pues ya debemos de considerar la terapia con insulina. Bueno, yo creo que ese es un resumen de las propuestas de Hertz, basado pues, en muchas guías clínicas, muchos estudios que se han hecho, pero que ahí está la información sistematizada de manera bastante resumida, sencilla, y que pues la importancia de que lo pongamos en práctica, ¿verdad?, con todos nuestros pacientes.